Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Voy a explicarles un poco la materia, ¿verdad? Que van a encontrar en la plataforma una vez que se encuentra activada. Igualmente van a encontrar un examen, ¿verdad? Para que puedan realizarlo, correspondiente también a la materia que vamos a ver. Ok. Presten mucha atención lo que voy a decir y lo que voy a explicar, ¿verdad? Porque lo que voy a explicar va a ser como la base de todas las cosas que se van a aplicar en el curso o en el módulo de metrología. Cuando hablo de curso o de módulo es lo mismo. Entonces, eh, esto porque en algún momento pues van a decirme, pero sí, yo lo estoy colocando de esta manera y ¿por qué me lo pone malo? Se lo pone malo porque no está siguiendo las indicaciones que yo di desde la primera semana, o sea, hoy, y por ende, al no estarlas aplicando, no, no se las va a reconocer como buenas. ¿Verdad? Me refiero a asuntos que vamos a ver ahorita, como son aspectos claves en el sentido de interpretación y escritura. ¿Ok? ¿Me confirma si pueden ver ahorita acá la pantalla? Estoy compartiendo la presentación. Sí, señor, se aprecia bien. Ok. Entonces, entrando en materia, entrando ya en temas de mediciones, que es lo que vamos a abarcar estas próximas 4 semanas. Tenemos que abarcar unos conceptos, ¿verdad? Que son los que vamos a hablar, ¿verdad? Cuando hablemos de conceptos como los que voy a decir ahorita: medir, medición, medida, tolerancia y etcétera, que nos quede claro a qué es lo que está haciendo referencia. Bueno, el primer concepto de ellos es medir. O sea, medir, como pueden ver acá, es un verbo, o sea, es una acción, es algo que se realiza. O sea, normalmente se realiza con un instrumento de medición, ¿verdad? Podría ser una regla, un calibrador, eh, cualquier, cualquier instrumento que me pueda proporcionar la medida. ¿Y qué es en sí medir? Bueno, pues medir es realizar una comparación entre un objeto que yo voy a analizar y el resultado que me vaya a dar un instrumento. O sea, necesito tener dos aspectos a comparar, ¿verdad? Uno que va a ser el que me dé la medida y otro que va a ser al que yo voy a medir. Ok, después de realizar esa acción de medir, vamos a obtener un resultado. Ok, muy importante. Ese resultado se va a llamar medida. Entonces, cuando hablemos de medida, de lo que estamos hablando es de un resultado. Pero ese resultado no es únicamente un número, sino que va acompañado de la magnitud y el patrón. En este caso, la medida va a ser un número y la magnitud. O sea, no se vale decir únicamente 3,2. Ok, pero 3,2 ¿qué? Entonces yo tengo que hacer referencia a qué es el resultado que yo estoy dando. Entonces si yo digo 5, ¿5 qué? 5 centímetros, 5 pulgadas. Entonces ahí es donde mucha gente tiene malo, porque sí coloca el número, pero no coloca la magnitud, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que debemos ir teniendo claro. Algunas otras definiciones importantes no se van a usar mucho, pero sí es importante conocerlas, ¿verdad? Una es lo que es el patrón, ¿verdad? Lo que se utiliza como base para establecer las medidas, eh, las unidades de medidas, perdón, y a partir de ahí establecer los múltiplos y submúltiplos. Otra es también la incertidumbre, ¿verdad? Que es lo que podríamos conocer como tolerancias también, y eso va en base a que no siempre podemos obtener una medida exacta. Pero bueno, dependiendo del instrumento que utilicemos, así vamos a reducir esa incertidumbre que de alguna manera es algo que no conocemos. Nosotros nos vamos a basar en las medidas del Sistema Internacional, ¿verdad? El SI.
aunque obviamente también vamos a utilizar medidas del sistema inglés, más adelante lo vamos a hablar la próxima semana, esto para realizar conversiones, pero es importante conocer las unidades que vamos a utilizar con respecto a las diferentes magnitudes. Por ejemplo, para la magnitud de longitud, la unidad es el metro y el resultado, como vamos a definir los metros, es con la letra M, que va a hacer referencia a los metros, únicamente la letra M, tal y como lo establece acá el sistema internacional. Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes a considerar cuando uno hace ese tipo de escrituras. Algunos otros, ¿verdad? Como la masa, ahí vamos a establecer el kilogramo. El tiempo vamos a establecerlo, se establece pues casi siempre con segundos. Y algunos otros, ¿verdad? Como el amperio, el Kelvin para la temperatura, la intensidad luminosa de la candela y la cantidad de materia, que son los moles. Pero vamos a hacer mucha referencia a este primero, que realmente el curso está más dirigido a lo que es metrología dimensional. Entonces, por ende, vamos a analizar y adentrarnos un poco más con la magnitud de longitud. Entonces, bueno, hablando un poco de los patrones, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo de un patrón para la masa, que sería el kilogramo. O sea, esto que tenemos acá vendría a ser 1 kilogramo exactamente, para que uno lo pueda utilizar como patrón, ya sea para analizar, verificar o calibrar instrumentos que me permitan obtener los kilogramos. Igualmente aquí tenemos un ejemplo de 1 metro como patrón. Entonces, a partir de este patrón tenemos la medida exacta de 1 metro, donde a partir de ahí también podemos dividirlo y tener submúltiplos o multiplicarlos y pasar a múltiplos, ¿verdad? Como el kilómetro, que vendrían a ser 1000 de estos metros. ¿De dónde salen estos patrones? Bueno, esto aquí es meramente informativo, ¿verdad? Por aquello de que quieran saber de dónde sale, por ejemplo, el metro. El metro es la longitud de la trayectoria de la luz en un cuarto oscuro o en el vacío en un lapso de tiempo de esto que está acá. En ese lapso de tiempo, la luz que recorre el vacío es 1 metro. Un poco técnico, ¿verdad? Y científico, pero de ahí es donde se establecen los diferentes patrones dependiendo de la utilidad que se le dé. Y aquí, pues hablando de patrones que pertenecen al sistema internacional, ¿verdad? Al SI. Porque si ya hablamos de otros patrones, pulgadas, millas y etcétera, pues son de diferentes orígenes. Aquí algunos otros. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, a partir de acá vamos a ver todas las circunstancias que ustedes necesitan saber. Cosas muy simples, muy básicas, pero son demasiado importantes, tanto así que pues muchos no las acatan. Bueno, la primera de ellas es el separador de decimales, la coma. Aunque en algunos lugares también se puede establecer el punto, pero bueno, nosotros vamos a utilizar la coma como separador de decimales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que donde yo tengo la coma, a partir de donde yo tengo la coma, hacia la izquierda tengo los decimales. Acá. Y hacia la derecha tengo los números enteros. Esta coma me va a servir precisamente para separar eso. Y yo prefiero utilizar la coma, bueno, muchos preferimos utilizar la coma porque es más visible y es más divisible que un punto. Entonces yo por eso prefiero que utilicemos la coma como separador de decimales, ¿verdad? Ahora, el espacio. Pongan atención a esto que voy a indicar acá.
el espacio. El espacio se deja cada 3 cifras, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces aquí es donde mucha gente pues no considera eso, y a la hora de escribir un número no dejan el espacio, y por ende de ahí, si aunque el número sea el mismo, por no haber espacios está mal. Por ejemplo, hacia la derecha, cada 3 dígitos hacia la derecha yo dejo un espacio, el espacio correspondiente a un número, ¿ok? Y así el número se hace mejor más leíble. No tengo que utilizar separadores de miles. Mucha gente utiliza el punto, pero entonces en ese caso entraríamos en un conflicto, porque el punto también se puede utilizar para separadores decimales. Entonces lo que utilizamos es un espacio. Igualmente hacia la izquierda con los decimales, cada 3 números, cada 3 cifras, igual dejo un espacio para poder separarlos. Esto me va a ser de mucha conveniencia, van a ver para qué más adelante. Y luego, cuando hablamos de la magnitud, pues el número y después la magnitud, ya sea el nombre o la letra, podría ser una M también dejo un espacio. Entonces, esos espacios son súper importantes y a la vez súper necesarios. Vean este otro ejemplo. Este otro ejemplo son solamente números enteros. Aquí yo no tengo decimales, pero igual, hacia la derecha cuento 3 números, dejo espacio, 3 números, dejo espacio, y así yo escribo la cantidad de manera correcta, dejo un espacio para luego escribir la magnitud. ¿Preguntas? Si tienen alguna pregunta en cuanto a esto me dicen, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente. Ok, aquí esto sería redondar, ¿verdad? Porque ya habíamos visto la ley de redondeo, pero igualmente acá se los dejo para que repasen los 3 criterios que se aplican para el redondeo. Esto porque vamos a utilizarlo en lo que es notación científica. Pero bueno, si alguien ocupa que le vuelva a explicar, me dice. Pero bueno, yo siento que esto ya es tema. Utilizamos toda una semana, ¿verdad? Para ver redondeo. Así que pues nada más lo coloco aquí como a modo de repaso. Como les dije, pues ¿cómo lo vamos a utilizar en notación científica? Pues ahí hago la aclaración. Entonces, aquí tenemos este otro aspecto que es la notación científica, utilizada para el reporte de dígitos. Por ejemplo, cuando tenemos un número muy largo, ¿verdad? Muy demasiado largo, optamos y requerimos utilizar la notación científica. Vean que aquí ya la magnitud ya la estoy utilizando con el símbolo, o sea, únicamente con la M, ¿verdad? Entonces puedo utilizar el nombre o puedo utilizar el símbolo, ¿verdad? Pero si utilizo el nombre lo tengo que utilizar bien, y si utilizo el símbolo pues también lo tengo que utilizar bien. Ya ahorita voy a hacer más referencia con respecto a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la notación científica es reducir un número muy grande, ¿verdad? Ya sea número entero o número con decimales, un número muy grande a un número más simple, o sea, un número con 2 o 3 decimales máximo. Entonces, por ejemplo, este número que yo tengo acá de primero, ni tan siquiera me voy a tomar la molestia de leerlo porque aquí son 25.357.567.000 millones, en fin, larguísimo. Entonces, mira, ¿para qué me voy a complicar en hacer este número tan largo y a la vez leerlo tan largo, pudiendo pasarlo a notación científica? ¿Okay? La coma está aquí, ¿verdad? La coma es el separador de decimales, pero como no tengo decimales, obviamente no hay. Pero bueno, la coma está ahí, ¿verdad? Invisible. Y yo necesito correr esa coma para hacer el número lo más pequeño posible. Bueno, hacer este número lo más pequeño posible con un número entero sería correr la coma hasta aquí, donde está el 2. ¿Ok? Perfecto. Voy a conservar 2 decimales, o sea, estos 2 decimales que están acá. El conservar estos 2 decimales no quiere decir que voy a agarrarlos tal y como están ahí. Ahí vamos a aplicar la ley de redondeo, que para eso ya lo hice referencia antes. Pues bueno,
Primero entonces corro la coma hasta este punto y los espacios que hay cada 3 dígitos me van a facilitar contar. Ven que también esa es una de las características de dejar espacios. Entonces aquí yo tengo 3 espacios, otros 3 espacios, 6, otros 3 espacios, 9, 3 espacios más, 12 y 1, 13. Entonces yo corrí la coma desde aquí hasta aquí, 13 espacios. Por lo tanto, el número que yo voy a colocar lo voy a multiplicar por base 10. Y el exponente del 10 va a ser la cantidad de espacios que yo corrí la coma. Si lo corrí a la derecha, pues el exponente queda positivo, como en este caso. Entonces, corrí la coma hasta acá, conservé estos dos decimales, ok, que es 2,53, pero este 3 tengo que redondearlo. O sea, no es que yo agarro estos dos números tal y como están ahí, tengo que redondearlo. El 4, recuerdan que el 4 es el que me va a decir cómo queda el 3. Por lo tanto, pues aquí sí el 3 queda igual. Pues ahí pues sí los agarro tal y como están. Pero igualmente tengo que verificar antes la ley de redondeo. Entonces agarro 2,53, lo coloco acá, lo multiplico por base 10 y el exponente del 10 va a ser la cantidad de espacios, y si lo corrí a la derecha va a ser positivo, entonces 13 positivo. Muy importante, tengo que dejar espacios acá, tengo que dejar espacios acá para que no se me confundan y quede todo muy pegado y me afecta la lectura. Este por se pone así como una X, eso vendría a ser una X minúscula que me va a representar el por. Ok, veamos el otro ejemplo. Igualmente vamos a ver un poco más detenidamente notación científica la otra semana, porque la otra semana vienen preguntas de este tema. Ahorita estoy como dando los primeros pasos para que luego quede un poquito más entendible. Aquí, ok, bueno, este número también está muy grande, yo necesito hacerlo más pequeño, reducirlo, ¿verdad? Yo este número ni siquiera sabría cómo leerlo, ¿verdad? Porque está en picos, en micras, ¿verdad? En nanómetros, etcétera. Entonces la coma está aquí, pues aquí la coma sí está muy visible, ¿verdad? Hola, hola. ¿Sí me oyen? Sí, ok. Aquí la coma está bastante visible. Entonces yo voy a correr la coma aquí hasta el primer número entero que me conviene correrlo, pues es hasta aquí, hasta el 6. Ok, y pues me quedan 2 decimales, ahí no me queda de otra, agarro esos 2 decimales. ¿Cuántos espacios corrí la coma? Pues aquí corrí 3, 6 y 2, 8. Ok, entonces ese 6,54 lo multiplico por base 10, el exponente va a ser la cantidad de espacios que lo corrí, 8, y como lo corrí a la izquierda, en este caso a la izquierda va a ser negativo. Okay. Igualmente dejo los espacios correspondientes acá, el por, que es una X minúscula. Pues, ¿alguna pregunta? Aquí esto, pueden encontrarse estos ejemplos en Excel, depende cómo lo tengan configurado, en Excel les puede aparecer así. Esto quiere decir que el exponente, el E mayúscula, quiere decir que es base 10 con exponente 13, base 10 con exponente menos 8. Una manera de verlo también en Excel, por aquello, ¿verdad? Si en algún caso hacen los ejercicios en Excel. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Seguimos con consideraciones. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿verdad? Pero aquí les queda utilizar la X como signo de multiplicación, ¿verdad? Y pues ahí lo que me va a indicar es que se está multiplicando pues una cantidad por otra. Entonces, obviamente dejando los espacios correspondientes, pues no se hace no se utiliza ni asterisco, ni punto, ni ninguno de esos que aparezca por acá. Ok.
Esto ahorita vamos a hablar un poquitito más detenidamente, pero cuando hablamos de múltiplos exactos del 10, o sea, la base 10, son múltiplos de 10, lo que estamos haciendo prácticamente es que a un número que yo tengo un 1 y ceros, esos ceros se van a convertir en el exponente. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad como esta de 100 millones, esos 100 millones va a significar 10 a la 8. O una cantidad como esta que yo tengo un millón, pues un millón va a ser 10 a la 6. O sea, los ceros que yo tengo acá, esos ceros van a ser el exponente de la base 10. Ya casi lo vamos a ver un poco más estructurado. Algunas de estas cosas que vamos a ver aquí ya no las vamos a utilizar tanto. Quiere decir que ahí por A o por B no las vamos a encontrar. No vienen propiamente en el examen, pero sí es importante tomarlas en cuenta. Pregunta, ¿verdad que yo les mandé un libro digital? No, ¿o sí? Profe, yo no lo he recibido, la verdad. No, ok, entonces ahorita lo mando. Es un libro ahí para que lo tengan como referencia únicamente. No, ahí estaba a ver si lo mandaba, pero de como está medio pesadillo, a ver si lo comparto con la nube. Ok. Entonces, como les decía, estas otras consideraciones que es importante saberlas, pero no las vamos a encontrar con mucha frecuencia, al menos en este curso, ¿verdad? Como lo son la representación de fracciones, ¿verdad? Que en el caso de nosotros utilizamos la diagonal o el slash, ¿verdad? O algunos le dicen barra inclinada. Pero si vamos a hacer operaciones de fracciones, estas sí las tenemos que representar como numerador y denominador, o lo que llamamos la forma vertical. No podríamos mezclar, si fuera el caso, diferentes magnitudes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 16,5, colocar 16 y luego colocar en fracción el coma 5. El coma 5 vendría a ser un medio. Esto no se puede utilizar. Coloco el número o todo en fracción o todo en decimal, ¿verdad? Que pues algunos hacen ahí algunas combinaciones que más bien lo que hacen es enredar. Realmente las recomendaciones y las consideraciones que he estado hablando y se utilizan en metrología es para poder simplificar y entender de mejor manera las cantidades, porque las cantidades vienen acompañadas de una magnitud. Entonces es un poco el asunto. Ok, otras recomendaciones, ¿verdad? Estas son muy importantes. Por ejemplo, el metro, pues se coloca la palabra metro, tal y como está aquí, metro en minúscula y ya está. No se coloca metro con mayúscula o metros, o sea, se coloca únicamente esto, el nombre. Pero para más facilidad nosotros vamos a utilizar el símbolo, que es una M minúscula y más fácil. La M minúscula sin punto, sin coma, ni nada por el estilo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El kilogramo, bueno, esto aplica tanto para kilogramo como para kilómetro o para cualquier otro submúltiplo que implique la palabra kilo. Esto porque el kilo se escribe con K minúscula. Incluso el símbolo que es kg o km si fuera kilómetros también se escribe con K minúscula. Algunos dirán, ¿por qué? Si es un múltiplo se puede usar K mayúscula. Lo que pasa es que la K se aplica únicamente para definir los grados Kelvin. Entonces, para no entrar en conflicto, una K de kilogramo con una K de grados Kelvin, la K de kilo se escribe en minúscula y la K de Kelvin con mayúscula. Eso para diferenciarlas. Los newton también con minúscula. El único que permite mayúscula, por ser un nombre propio, es los grados Celsius. Bueno, los newton también es un nombre propio, pero definido así en honor a tal persona, a Isaac Newton.
Los Celsius es que sí lo descubrió el mismo personaje. Algunas cosas que se permiten, pero dependiendo del idioma, si estamos en francés o en inglés, es utilizar esa unidad en en el idioma, pero en el idioma que estamos, ¿verdad? No es que yo voy a ponerlo meter, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Voy a poner meter porque es en inglés. No, si estamos en español, pues utilizamos el nombre en español. Pero si estamos en otro idioma, por ejemplo en inglés o en francés, sí se permite usar. Pero eso ya dependiendo del lenguaje que se esté aplicando, ¿verdad? Por ejemplo, los amperios, pues se escribe la palabra ampere, tal y como está, no amperio, aunque en español es amperio, pero esta es la unidad. Los watts también se escribe así, watts, aunque en español signifique vatios, pues se utiliza watts. Ok, la parte que les hablaba antes de la puntuación, por ejemplo, tenemos 14.2 metros, ¿verdad? 14.2 espacio m, así es como damos esta medida. Algunos quieren decir, "Ay, ponemos el punto". Si ustedes ponen un punto en la m, como en este caso, eso está malo. Entonces esta medida ya no se va a reconocer como tal, porque ese punto en la m ya me va a decir que esa m no es metros, ¿verdad? Igualmente con colocando comas y otras cosas. Algunos errores que se suelen aplicar, por ejemplo, como les mencionaba antes, 2,4 metros, ahí estamos bien. Hay gente que, como según ellos, para especificar que de verdad son metros, le ponen MTS. Con solo la M ya sabemos que es metros, ¿verdad? Por lo menos aquí en metrología, ¿verdad? Los kilogramos, pues también le suelen poner kilogramos, le ponen kilo, gramos, MS, o sea, le ponen todo para hacer notar de que son kilogramos. Pues no, con solamente la KG ya yo sé que es kilos por 10 a la 3. Ahorita lo van a ver. Algunas cosas que ya sí son errores garrafales, como por ejemplo los centímetros cúbicos, es cm al 3 al cubo. Algunos ponen cc, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Esto es muy usado, pero realmente no está bien. Radiales por segundo al cuadrado, pues ponen las letras radiales por segundo al cuadrado, no se utiliza. Esto es una magnitud combinada, no vamos a ver eso, pero esto es una magnitud combinada. Radiales por segundo al cuadrado, pues tengo que hacer referencia a las dos magnitudes de manera separada con una diagonal. Esto ya lo había explicado antes, ¿verdad? La puntuación al final. Ok, las cantidades no se escriben con letras, ¿verdad? Digamos, a la hora de escribir 3, no puedo colocar la palabra 3, tengo que colocar el número 3, ¿verdad? Para dar referencia a para dar referencia a lo que yo estoy midiendo, ¿verdad? Aquí nada más para no confundir los litros, ¿verdad? Que son la L mayúscula con la otra medida de luminosidad que existe por ahí. Esto nada más ahí como para que les quede referencia. Bueno, esto ya lo había explicado, ¿verdad? El metro, pues un metro, ¿verdad? Pues no utilizarlo en plural, únicamente la palabra metros, únicamente la palabra ampere, porque es la unidad que me va a identificar, no importa si yo tengo uno o si tengo 1000 de esos unidades. Igual en los pascales, los metros por ahí. Ok, esto también ya lo expliqué, ¿verdad? El espacio que debe haber entre la cantidad y el símbolo, ¿verdad? Tengo que dejar ese espacio, sí o sí, ¿verdad? Porque vea cómo queda si lo pongo pegado. Si lo pongo pegado,
está como un poco mal, estéticamente está mal, y aparte de eso, a la hora de leerlo puedo confundir un cero con una O y cosillas por el estilo. este Algunos suelen agregar algunos símbolos, ¿verdad?, al nombre. Vamos, por ejemplo, 14 kilogramos, le ponen 14 por kilogramos. Pues este por no va ahí porque ya no sería una medida. La medida, recuerden que es el número y la magnitud. Tampoco alterar el orden. Digamos, si son 98 metros, pues 98 metros y no metros 98. O sea, como que están hablando al revés. Em, algunas combinaciones, ¿verdad?, que se podrían dar, ¿verdad? Ya esto es en menor cantidad, en menor medida, pero por aquello, pues aquí tiene la referencia de algunas cosas que se pueden utilizar como punto medio. Cuando una cantidad está elevada, se escribe un guión y se deja espacio a ambos lados. Esto cuando yo quiero hacer la escritura, escribirlo, digamos, en letras. Pero nosotros lo que vamos a utilizar más es la medida propiamente dada en números con el símbolo. Aquí algunas recomendaciones con medidas de magnitudes combinadas, como les decía antes. Metros por segundo, como se puede utilizar ya sea con diagonal o con la fracción numerador y denominador, perdón, sabiendo hacer buen uso, ¿verdad?, de las diagonales. Esto es prácticamente continuación de lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a esas sugerencias, recomendaciones, casi que reglas a seguir con respecto a la escritura de las medidas? Ok. Bueno, aquí lo que tenemos es este cuadro que, como les decía antes, que íbamos a adentrarnos un poco más. Es cómo se visualiza las medidas y los números en base 10, o prácticamente cómo está constituido el Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Medidas está hecho en base 10 y el sistema numérico que nosotros usamos también está en base 10. De ahí que, bueno, yo siento que se nos hace mucho más fácil, ¿verdad?, a la hora de utilizar la numeración, ya sean múltiplos o submúltiplos. ¿Qué pasa con otros sistemas? Bueno, por ejemplo, el sistema inglés. El sistema inglés no está en base 10. Bueno, para los que conocen un poco, para los que tal vez analicen un poco, digamos, hablando de pulgadas, de millas, libras, algunos otros, esos no están hechos en base 10. Entonces, las conversiones y la cuestión de la medición es muy diferente. Pues bueno, ¿qué quiero decir cuando aplicamos la medida en base 10? Bueno, hágase de cuentas que aquí en el centro, donde está la unidad, tenemos lo que son metros. Bueno, la unidad de metros, la unidad de longitud es el metro, ¿verdad? M minúscula y ya está. Eso quiere decir que yo lo que tengo es un 1, una unidad. Vendría a ser, en base 10, vendría a ser 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. En base a esto, empiezo a establecer los múltiplos, o sea, los múltiplos son los que están de aquí para arriba, quiere decir que se multiplican. Por ejemplo, si yo multiplico esta unidad de m por 10 a la 3, voy a tener que 10 a la 3 es 1000. Entonces lo que tengo es que en vez de tener una unidad, tengo 1000 unidades, o sea, 1000 metros. Y 1000 metros equivale a un kilómetro, kilómetros. Bueno, más bien aquí lo que debo establecer es el símbolo, la K. Entonces K
con m vendrían a ser kilómetros, que tiene una equivalencia de 1000, ¿verdad? 10 a la 3 es 1000, porque el exponente 3 me va a multiplicar el 10 con 3 ceros. Si por ejemplo quiero un mega, o sea, esta unidad, al multiplicarla por 10 a la 6, voy a obtener como resultado 1.000.000, pues entonces mega sería m mayúscula con m minúscula, megámetros. Si por el contrario yo quiero hacer submúltiplos, o sea, ya no multiplicar sino dividir, vamos exactamente a lo mismo. Pues entonces en este caso, si yo lo divido o lo multiplico, que vendría a ser lo mismo, por 10 a la menos 2, ¿por qué digo que es lo mismo? Porque al ser un exponente negativo, en vez de multiplicarme me va a dividir. Pues entonces al hacer esa operación voy a dividirlo en 100 partes, que es centi. Voy a correr la coma dos lugares hacia la izquierda, y vendrían a ser centímetros. Si lo divido o lo multiplico por 10 a la 3 negativo, a la menos 3, quiere decir que lo estoy dividiendo en 1000, o sea, estoy corriendo la coma 3 lugares, y vendrían a ser milímetros. Más o menos así es como está compuesto, aunque yo supongo que eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Me acuerdo, no sé si ustedes también lo hicieron, cuando hacíamos las escaleritas, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? Haciendo unidades, decenas, centenas y todo lo demás, es exactamente lo mismo. Pero ya que aplicándolo a magnitudes con un símbolo por delante. Aquí algunas recomendaciones, ¿verdad? Para el uso de esos prefijos, ¿verdad? Esos prefijos que son todos estos que están acá, ¿verdad? Antes del símbolo, ya sea que me multipliquen o me dividan la unidad. Entonces, algunas recomendaciones para cuando se hacen en fracciones, ¿verdad? Se escriben el numerador, ¿verdad? Con la diagonal. Esto para las magnitudes combinadas, aunque pues esto es importante que lo sepan, pero no lo vamos a abarcar acá. No podemos multiplicar unidades, ¿verdad? Dentro del mismo número, porque estaríamos haciendo referencia a que aquí estamos multiplicando meganewtons por metros, entonces no hay como una congruencia. O sea, si es una operación combinada, lo que se usa es la diagonal. Derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, kilogramos por Kelvin, pues también está como un poco mal leído, ¿verdad? Algunas cosas que no concuerdan, ¿verdad? Como monetarias, colones por metro cuadrado, exactamente qué es lo que queremos decir con eso. Pues a veces queremos utilizar palabras, cifras, cantidades, frases que no tienen ninguna concordancia, entonces esto es así como para decirles, mire, pues eso no significa nada, o al menos para un metrólogo no significa nada, ¿verdad? Compuestos, prefijos compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, estos son micras, ¿verdad? Metros por micras por segundo, tampoco, ¿verdad? Antes de eso es mejor consultar si se puede o no se puede, ¿verdad? Y pues para eso hacemos uso de por eso es que les voy a mandar ahorita el folletillo ese. De hecho, sabe que déjenme ver si lo puedo enviar de una vez. Ok, listo. Ahí se los estoy enviando.
Eso para que tengan ahí como referencia, ¿verdad? Por aquellos si en algún momento tienen alguna duda de cómo escribir algo, cómo interpretar alguna medida, pues bueno, eso es parte de lo que tenemos que este, conocer y saber, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Como base, ¿verdad? Y lo suelo aplicar en la primera clase para que después no es que no me pregunten, pero siempre me van a preguntar, porque siempre va a haber gente que me diga, pero ¿por qué me lo puso malo? Y todo el asunto, porque siempre siempre va a haber más de uno, pero por lo menos ya les di la referencia, está en la materia, y la idea es que pues lo sigamos aplicando, ¿verdad? No es que solamente lo expliqué hoy y ya quedó para hoy, como en algunas clases que es que eso lo vimos la semana pasada. Bueno, a mí me van a disculpar la palabra o me van a disculpar la frase, no sé. A mí me da cólera cuando alguien me dice, es que eso lo vimos la semana pasada, es que eso lo vimos en el módulo anterior. Pues entonces en ese caso, cuando ustedes estén en un trabajo, pues entonces hagan solo lo que les dicen sin que aplique lo que le dijeron el día anterior, ¿verdad? Porque estamos en una parte técnica, donde a veces sí, ¿verdad? En el colegio se ve mucho de que solo se puede abarcar lo que se vio, pero nosotros estamos en un nivel diferente, ¿verdad? Donde pues yo no puedo dejar de lado lo que ya se vio hace un mes porque es parte integral del programa. Entonces, eh, sí tienen que tener mucho cuidado con respecto a eso. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver acá? Para que, por aquello que algo no les haya quedado claro. Vea que si alguno de los que están aquí me pregunta, o bueno, no me pregunta, sí me puede preguntar, si alguno de los que están acá me manda un correo, me dice, profe, ¿por qué me puso mal a tal esta o tal otra? Y yo me fijo en el video que estuvieron en la clase, simple y sencillamente le mando el enlace de la clase para que la vuelva a ver. Así que pregunten ahora. Bueno, y con respecto a la cuestión del grupo, ahorita voy a ir activando la plataforma. Creo que ahí ya vi qué fue lo que pasó. Entonces, en cuestión de, ahorita que nos desconectemos, en cuestión de 10 minutos debería aparecerles ya. Profe, Sí. vieras que yo tuve un problema ahora con este último módulo que tenemos, el 3 que estuvimos. Digamos, me salían las clases todo grabado y los exámenes, pero digamos, como el grupo de los jueves, lo del grupo de los sábados, me salía así que, digamos, como bloqueado, no podía ingresar. De hecho, tuve que hacer las cosas así, lo más que todo como en la semana 3 y la 4. Ah, pero sí le salía disponible. Ah, sí, pero solo el de los jueves, no hay problema con eso. No, toca en algún momento ya habían preguntado la semana pasada, me parece. Ah, bueno, está bien, Que está bien. mientras les salga y les permita hacerlo, yo siento que no hay problema. Ok, igual lo valora usted normal, usted sabe que Ah, sí, no, los exámenes. ahí igual se valora. Me está Ah, preguntando ok. acá la muchacha, en exámenes no me ha estado siguiendo. A mí no me aparecen las clases ni los exámenes. En serio. Me está hablando del módulo anterior, Rosemary, el módulo 3. Sí, ok, ahorita lo veo. Cualquier cosa yo le escribo por aparte. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pero con respecto a lo que acabamos de ver. Sí, con respecto a eso no tienen problema. Más bien, digamos, en el caso de Rosemary, sí, ahí sí, porque me está diciendo que no le aparece. Yo creo que Rosemary, casi estoy seguro, ¿verdad? No sé, ahí cualquier cosa me corrige. Creo que Rosemary era una de las personas que tenía como dos usuarios. Entonces puede ser que a la hora de que pase, solo pasa un usuario y no pasa el otro. Esa es la pereza cuando se han creado dos usuarios. Pero bueno, ahorita lo reviso, a ver si es que puede ser que me esté equivocando. Es que los nombres a veces los nombres
se me confunden, más cuando son muy parecidos. Okay. Entonces en esta semana pues ahí van a encontrar bueno, más o menos lo que van a encontrar es la plataforma ya con la metodología tal y como está acá, la materia, ahorita subo el video de ustedes y el examen. Vamos a ver si el examen son 18 preguntas, no llegan a 20, pero no está nada del otro mundo, es simplemente aplicar lo que hemos venido viendo ahorita en esta clase, para que ya en la próxima no es amenaza, es advertencia. En la próxima vamos a ver, digamos, casi siempre en metrología la segunda semana es la más dura. Entonces la próxima semana, para los que vean la clase ahorita en diferido y demás, no se preocupen, pero igualmente pueden ver la clase en diferido, pero tengan mucho cuidado, presten mucha atención. Y eso porque la próxima semana vamos a ver conversiones y notación científica, ¿verdad? Que no lo vamos a ver en esta semana, ya lo expliqué, la próxima lo voy a volver a explicar, pero por lo mismo, para que no se les haga mucho enredo, ¿verdad? Pero sí, normalmente la segunda semana es en la semana que mucha gente se frustra, y es porque no ponen atención, porque tal vez obvian alguna cosa, o como les dije antes, creen que es nada más de semana a semana, y de pues algunas cosas que vamos a ir viendo, digamos, las explico una semana para posteriormente verlas ya más en detalle, cosas por el estilo, ahí luego lo van a ir viendo. Ok, ¿alguna otra pregunta, consulta? Ok, ahorita lo veo con usted por aparte. Yo les aviso entonces ahorita en el chat cuando ya esté habilitado para que lo puedan revisar, y cualquier cosa me avisen si les aparece o no. Ok. Entonces, Profe, yo al puro final, ocupo hacerle, bueno, o ver si me puede ayudar con algo. ok. Ok, si gusta se queda entonces. Voy a parar la clase hasta acá entonces para